muy bien en sus hogares. Espero también que se encuentren muy bien en el lugar donde se encuentren, recibiendo esta pequeña parte y esperemos esta humilde presentación basada en lo que he podido vivir en mis años como agilista, directamente acompañando equipos, o sea, 4 años, pero como agilista, practicante de la mentalidad y de algunas prácticas desde el 2016. Este vendría a ser como que mi octavo año ya como agilista, pero directamente 4 o ya casi 5 acompañando equipos directamente como facilitador, Scrum Master para diversos sectores empresariales, empresas para Perú, para México, inclusive también he tenido la oportunidad de trabajar para Puerto Rico y ahora posiblemente esté apoyando la transformación de una empresa en Ecuador. Yo soy facilitador allá, el senior de Entity Data Perú, pero hay mucha probabilidad de que me pueda trasladar a Ecuador para acompañar a este cliente importante en el inicio de su transformación, ya que Ecuador actualmente es un país en donde la agilidad, si bien se vive, no se está expandiendo a, digamos, a la necesidad que se espera. Y hoy día vamos a compartir un tema importante, creo yo, desde la perspectiva, desde mi experiencia. Más que una ponencia, va a ser un espacio en donde todos nosotros podamos brindar nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestras perspectivas, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si estamos, digamos, del lado de las vivencias que podamos tocar bajo ciertos puntos en estos momentos, ¿no? Porque como bien sabemos, la agilidad es totalmente cambiante, rota absolutamente muy, pero muy rápido, no solamente desde un punto de vista organizacional, sino también ya a través de todo un sistema, ¿no? Se está tocando mucho el tema de ya no coachear a nivel organizacional, sino empezar a través de un coaching sistémico, ¿no? Explorar ya más que todo el sistema y no tanto la organización como eje de la transformación. Y esperemos que a través de este sistema, con esta pequeña charla, brindarles algunas pautas, algunos insights que he podido ir descubriendo a lo largo de los años y creo yo que van a ser tendencia en los siguientes años posteriores. Siéntanse con la libertad de levantar la mano cuando quieran participar o comentar al respecto mientras vamos avanzando. Este espacio es de todos nosotros. Estamos acá para nutrirnos de conocimiento, yo también nutrirme de las experiencias de ustedes, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos empezando. Bienvenidos al cuarto evento de Scrum Latam Comunidad, ¿no? Por su cuarto aniversario. Esperemos que, valga la redundancia, esta charla sea del agrado de ustedes y podamos compartir mucho conocimiento, mucha experiencia también, y si hay vivencias que estamos teniendo en estos momentos con nuestra organización, también lo podamos compartir. Siempre en todas las charlas, ya sea presenciales o inclusive mis facilitaciones a mis equipos o coaching o mentoría a mis equipos, siempre les doy la más cordial bienvenida con un corazón puro y abierto, en donde en este espacio todos somos iguales, estamos aquí para aprender, estamos aquí para compartir, y en ese corazón humilde hay un pensamiento que deseo trasladarlos a ustedes, que es el Mukin Shu, en donde la humildad siempre debe primar por encima de cualquier tipo de conocimiento, sea amplio o, digamos, sea menor. No todos, digamos, tenemos el mismo seniority en muchas oportunidades que he podido compartir espacios. Y me gustaría compartir con ustedes esta pequeña reflexión que ha brindado una gran amiga mía, Joana Chuquino. Y quizás han podido estar escuchando ya en los últimos meses, quizás en el año del año pasado, que la agilidad está muriendo, ¿correcto? Muchos dicen que la agilidad ya está muriendo, llegó a su tope, que no hay más para explorar a nivel de business agility o de agile o de prácticas o de agilidad per se, ¿no? Entonces, Joana, en el último evento del Ágiles Latinoamérica de 2023 mencionó algo, creo yo, que es importante, que ella, desde su perspectiva y experiencia mía, nos comenta que la agilidad muere o está empezando a morir desde el día en que las organizaciones, las personas y los equipos dejaron de entender que el cambio debe ser electivo y no impuesto. Es decir,
Llega mucho en donde las organizaciones imponen un roadmap, imponen un camino que las personas o los equipos deben adaptarse a ello. Nadie dice que no es correcto adaptarse a estos entornos, pero mi pregunta iría, y quisiera que me pueda responder acá, ¿realmente los equipos de estas organizaciones viven y comparten el propósito de la organización? Tengamos unos minutos. ¿Quién desea compartirnos? ¿Realmente vive? Se sienten parte de? ¿Tienen sentido de pertenencia a través de ese propósito impuesto por la organización? Compartamos. Me gustaría ¿alguien desea compartirnos la opinión respecto a, a esa pregunta de preámbulo que estoy realizando? De ese sentido de pertenencia de los equipos al propósito organizacional impuesto. Tal vez hay Gerson, Luis, Juan. Sí, Gerson, claro que sí. Partamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en mi caso me ha tocado, bueno, coger equipos en donde, bueno, o empresas que vieron que la agilidad funciona, ¿no? Y de la noche a la mañana quieren imponer este cambio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que un equipo es una evolución, ¿no? Entonces, tantos años trabajando en el mismo marco que ellos vienen adecuándose, o sea, mejorando, pero tú les bajas la agilidad y ellos automáticamente viene la recelancia, o sea, la resistencia a este cambio, pues, ¿no? Entonces, algunas empresas lo ven de esta manera de cara a que puedan evolucionar rápidamente, pero esto es algo que va de poco a poco, evolutivo, ¿no? Ellos quieren el cambio ya, y ahí yo es donde creo que ocurre este error, ¿no? Donde la agilidad se impone. Muchas gracias, Gerson. ¿Alguien más desea compartirnos su opinión, su vivencia respecto a ello? Hola, buen día. Juan Díaz por acá. Hola Juan, muy Eh, buen día, ¿Qué tal? bienvenido. ¿Qué tal? Yo la conozco a Johanna, comparto lo que menciona. Sin embargo, creo que también, más que impuesto, creo que debe ser bien comunicado, ¿no? Y si es bien comunicado primero a los gerentes y managers, yo creo que puede ser bien aceptado. Pero en nuestra cultura, eh, generalmente cuando se comunica un cambio a los gerentes o managers, muchas veces la primera resistencia viene ahí. Entonces, si la primera resistencia viene ahí, ¿cómo baja? Entonces yo creo que debemos trabajar en esos niveles para cambiar esa resistencia. Y de ahí concuerdo en que la agilidad va a morir si es que no logramos romper esa inercia, ¿no? Estás muteado, Víctor. Gracias, Yolanda. Compartamos. ¿Deseas compartir alguna opinión? ¿Alguien más desea compartir una opinión? Pues creo que no. Realmente, gracias Gerson, gracias Juan. Eh, Respecto a lo que comenta Gerson, ¿no? Le ha tocado vivir en entornos en donde la agilidad ha sido impuesta, llegó de un momento a otro como una bomba, ¿no? Caída en la organización, vamos a empezar desde hoy a trabajar en esto, vamos a tener pequeños workshops, te vamos a enseñar a hacer esto, y luego asignar a un equipo, llamarte un squad, llamarte una tribu, llamarte una célula, de acuerdo a la cultura de la organización, como la quieran llamar, cada una vive su propia forma de vivir la agilidad. Y lo que comenta Juan, ¿no? Juan Díaz, propósito debe ser muy bien comunicado, debe llegar a todas las esferas y es importante que quienes sean parte de esta comunicación para llegar digamos, mayores bases, tienen que ser los gerentes. Y muchas veces los gerentes solamente comparten
la visión de hacia dónde quieren llevar la organización, pero más allá no están dentro de la cancha para poder vivirlos. Entonces, estos C-levels, presidentes de directorios o directivos de una organización, se basan más que todo en data para poder tomar decisión. Y acá quiero rescatar una vivencia del libro de Richard Branson que leí, que se llama El estilo virgen, o el Virgin Style, ¿no? Richard Branson, un empresario del grupo Virgin. Richard Branson, por ejemplo, es de los líderes que suele visitar de forma personal todas las oficinas del mundo en donde se encuentre su organización. Celebrar cumpleaños, llevarles regalos de forma personal a las personas que cumplen años cada mes. Suele invitarlos a su isla privada en las Bahamas, a los mejores colaboradores del mundo, todo pagado. Y yo me pregunto, si es un líder mundial, puede hacer eso, ¿por qué algunos líderes no siquiera pueden bajar de su oficina en el 30º piso a estar directamente con los equipos de trabajo? Y me gustaría también acá hacer un preámbulo que espero me puedan responder más adelante. ¿Cuándo ha sido la última vez que ustedes pudieron ver al gerente general de su organización de forma frente a frente? De mi lado, también lo voy a compartir más adelante. Tengamos ahí check con esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vieron de cerca al gerente general de su organización? Y a través de ello, vamos a ir explorando también un punto importante a través de las personas. Nosotros como seres racionales, como seres pensantes, nosotros solemos generar inclusive pequeños cambios en nuestra vida cotidiana. ¿A alguien le ha pasado que, por ejemplo, su vida, o se ha puesto a pensar que su vida se ha vuelto algo rutinaria y cuando sienten que quiebran esa rutina de su día, piensa que les va a pasar algo malo? A mí me pasa, por ejemplo. Mi vida a veces se vuelve tan estructurada, levantarme 5 de la mañana, ir al gimnasio, desayunar con mi esposa, llevarla al trabajo, que trabaja cerca al departamento donde vivo en Lima, eh, conectarme en mi oficina, reuniones 6:30 de la tarde, de ahí sacar a pasear a mi perrito, y nuevamente la rutina del martes, miércoles, casi todo lo mismo. Pero si en alguno de esos días yo suelo cambiar esa rutina, pienso que va a pasar algo mal. Lo mismo pasa con las organizaciones. Nuestra forma de reunirnos, nuestra forma de planificar, nuestra forma de decidir e inclusive nuestra forma de relacionar, todo tiene que ver con el entorno de vida organizacional que nosotros vivimos diariamente con nuestros compañeros de trabajo. Y algo que nos enseñó la pandemia es sobre todo a relacionarnos a través de la virtualidad o la digitalización. Y propiamente las decisiones que se toman a nivel organizacional no son tan diferentes de un flujo interminable de acciones, ya sea tu rutina, ya sea tu proyección de trabajo, cómo te organizas, cómo te ordenas, cómo facilitas, cómo comunicas, cómo lideras, cómo escuchas, X cualidades, porque todo tiene que ver con el cuándo lo vamos a realizar. Y ahí las organizaciones muchas veces, a pesar de tener data viable y confiable, tienden a demorar en tomar decisiones precisamente por no saber cuándo actuar. Y al igual que nosotros, al ser un ente vivo, las organizaciones, como este ejemplo de Coca-Cola, el mundo nos desafía constantemente a evolucionar. Por tal motivo, necesitamos obtener herramientas. Actualmente ya las organizaciones, inclusive Rose que mencionó en su charla de keynote como preámbulo del Scrum Latam, mencionó que ya hay tendencias de acá a ya casi 30 años, a 25 años en el futuro, en donde vamos a interactuar con inteligencias artificiales e inclusive va a colaborar con nosotros o nosotros colaborar con ellos. No podemos predecir qué tanto van a evolucionar esas organizaciones. Y acá quiero hacer un pequeño hincapié en esta pequeña línea de tiempo de Coca-Cola. Lo que nosotros vemos de Coca-Cola, y si nos damos cuenta, acá tenemos un pequeño espacio vacío de Coca-Cola, o qué pasó con Coca-Cola a partir del año 1915 hasta el año 1955.
¿Alguien recuerda la guerra de Vietnam? Cuando Estados Unidos intentó invadir territorio asiático, entrando por Indochina y tratando de llegar hasta Vietnam. ¿Recuerdan esa guerra? Fue también empezando por ahí, por mediados del siglo XX. ¿La recuerdan? Por el chat nos dicen que sí. Gerson dice que sí, la recuerdo. Perfecto. Sí, 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 ahí hay una pequeña reglita también. Si no pueden abrir el micrófono, por favor déjenme en los comentarios en el chat que ahí Juan también me va a ayudar a leerlo. Un quiebre importante en The Coca-Cola Company se dio precisamente en el año 1955, como manda nuestra línea de tiempo. ¿Y por qué es un quiebre? Porque ese año se daba por inicio la invasión, o se daba por inicio la guerra de Vietnam. ¿Y por qué Coca-Cola da un quiebre a partir de ese año? Porque Coca-Cola fue uno de los principales promotores de que Estados Unidos invada esa parte de Asia. Entonces, al tener ese quiebre, Coca-Cola reestructuró todas sus perspectivas, reestructuró todas sus herramientas, porque la catarsis o la catástrofe de resultados macroeconómicos que tuvo Coca-Cola en esos años, porque Estados Unidos perdió esa guerra, fue milenaria, fue millonaria, que incluso, tal vez si no escucharon esa historia, casi llegó en esos años de hablar de 100 millones o 200 millones que se invertía de una organización para apoyar a la comercialización de bebidas a través de la guerra, eran totalmente abismales. Precisamente tomar decisiones Coca-Cola y principalmente a estructurar nuevas herramientas y estrategias para volver a flote y conocer la organización que somos o que es actualmente. Pero hay una empresa, y creo que es la única en el mundo, si mal no me equivoco, recuerdo haber leído un foro de finanzas de una revista económica británica. Hay un solo caso en el mundo en donde Coca-Cola no ha podido vencer en el mercado. ¿Alguien sabe cuál es ese caso? ¿Conocen ese caso? Pueden escribir por el chat también. ¿Conocen el caso en donde Coca-Cola no ha podido En vencer? Perú, que tuvo que comprar Inca Cola, ¿no? Exacto. Es más, el caso de Coca-Cola versus Inca Cola de la familia Lindley es un caso de estudio en maestrías y doctorados en universidades del mundo, en Harvard, en Oxford, en el mismo MIT, en otra universidad gigante como Yale. ¿Por qué? Porque el único país en donde Coca-Cola no ha podido abarcar el mercado ha sido en Perú. ¿Por qué? Como comenta Gerson en la chat, hay una bebida en el Perú que se llama Inca Cola. Y Coca-Cola no pudo vencer a Inca Cola, tanto es así que ahí se primó la frase, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, úneteles o cómprales, como dice Juan Díaz, como dice Juan. Coca-Cola absorbió el 51% de las acciones de Inca Cola del grupo Lindley y ahora se llama Arca Continental. En algunos países de Latinoamérica es FEMSA. Entonces, esos cambios basados en esta información de Coca-Cola y de esta bebida Inca Cola, hace que las organizaciones, valga la redundancia, reestructuren sus herramientas y estrategias. En ese caso, Coca-Cola estructuró su estrategia de que si no puedo ganarlo, ok, yo como gigante mundial de las bebidas, tengo que comprar. Lo compro, no puedo vencer, no puedo competir con esta pequeña empresa, con esta pequeña bebida. Yo soy Coca-Cola, soy el Monster Duster de las bebidas en el mundo. Ni Pepsi ha podido conmigo y va a poder una pequeña bebida peruana. Sí, sí pudo contra Coca-Cola una pequeña bebida peruana llamada Inca. Reestructurar estrategias, entonces, es un constante flujo de evolución. Y esto a su vez nos lleva a entender de que las organizaciones tienen que basarse y saber leer un poco, adelantarse al futuro. Quizás los ejemplos más comunes que siempre se dan en las charlas o en las clases de agilidad respecto a no reaccionar a los cambios siempre es Kodak o Blockbuster.
los más comunes, Kodak por no digitalizar los productos y creer que los rollos fotográficos van a vivir por siempre. Blockbuster al rechazar la oferta del fundador de Netflix, al querer digitalizar todas las películas de videocassettes que existían. De las 280 tiendas que había en el mundo de Blockbuster, inclusive en Perú también habían varias, creo que ya no queda nada, solamente quedaba una en Los Ángeles, pero creo que también ya cerró. Entonces Blockbuster es una marca totalmente ya desaparecida. BlackBerry, con su operador o digamos su sistema operativo obsoleto, se preocupó más en dar un mejor estilo de uso a través de correos o digamos destinados a solamente usar corporativamente los equipos y no preocuparse en dar un mejor estilo de usuario, no una mejor experiencia de usuario. Su operación, digamos, su sistema operativo era catastrófico. Cada cierto tiempo tenías que quitar la tapa de atrás de tu BlackBerry, sacar tu batería y reiniciar tu equipo para que recién nuevamente vuelva a funcionar. Lo mismo pasó con Nokia. ¿Quién no recuerda el modelo 8533, si mal no me equivoco, que el celular más resistente de la historia, ¿no? Que era el caballito de batalla de Nokia, pero que también a lo largo del tiempo, al momento de experimentar tecnología, eh, se quedó en el tiempo. Y vinieron otras tecnologías emergentes, como por ejemplo Apple, mismo Motorola también, o, o también el mismo BlackBerry que trató de digitalizar sus productos haciendo las pantallas táctil, BlackBerry táctil, pero ya el mundo se los había comido. Y quizás desde mi perspectiva y lo que pude haber indagado respecto a ello, el caso más emblemático es Compaq. Compaq es una marca, era una marca que fue absorbida, comprada por IBM y que intentó competir de tú a tú con las Macintosh de Apple. Intentó competir a la par. Pero ¿cuál era el error de Compaq? Diseñar laptops de último modelo visiblemente agradables, pero con un sistema operativo totalmente deficiente. Entonces, Compaq también ya desapareció. Y quizás Yahoo, cuando los fundadores de Google se acercaron al presidente de Yahoo, ¿no? A ofrecer su producto como motor de búsqueda, el presidente de Yahoo le dije, no, no, gracias, pero yo me siento bien con lo que tengo. Y ellos con una pequeña inversión se pudieron crear el buscador de Google y todo el mundo sabemos qué es Google ahora y dónde está Yahoo actualmente. Y parte mucho sobre el saber cuándo accionar, cuándo nosotros podemos visionar esa tendencia de cambio. Tenemos que hacerlo actualmente, tenemos que estar en constante cambio, tenemos que estar en constante actividad y por supuesto en constante eh, indagación, investigación sobre las nuevas tendencias que se vienen. Y sin ir muy lejos, aquí en Perú, perdón, sin ir muy lejos, aquí en Perú existían tres empresas muy, pero muy grandes. Una de ellas era el Ormeño, el Buses Ormeño. Tal vez ahí Juan pueda confirmar eso, ¿no? Ormeño era la empresa de transportes interprovincial de personas más grande del Perú, pero se quedó porque al ser una empresa familiar, los hijos nunca se vieron involucrados en el negocio, tampoco el padre Percio Ormeño, si no recuerdo el nombre, los involucró y cuando los hijos tomaron la posta, llevaron a desaparecer a Ormeño. Y Ormeño ya actualmente no existe. Polistel tenía un eslogan que decía, Polistel se mantiene joven aunque pasen los años. Eso era Polistel. Pero Polistel le empezó a decaer cuando no evolucionaron precisamente a otro tipo de negocios. El Polistel era la textilería, pero alineada a industrias, uniformes de trabajo, uniformes industriales. Y no evolucionaron más a la ropa, digamos, convencional diaria. Y cuando llegó pandemia, no había quien vender uniformes industriales y no había quien vender uniformes corporativos. Y Publimetro, en una época de total emergente de digitalización, las personas se informaban a través de su celular. ¿Quién iba a leer un diario escrito? Todo el mundo leía a través de sus teléfonos móviles. Entonces no supieron también estas empresas peruanas leer los contextos en el cual el mercado venía cambiando tan volátilmente.
Y el corazón de esta travesía de saber leer, olfatear, visionar el cuándo debemos cambiar, yace un arte fundamental. Saber hacer el cuándo debemos cambiar. Porque si no, el mundo te va a devorar. Y acá apartamos por conceptos básicos, ¿no? Desde mi experiencia, acá voy a abrirse un pequeño debate, eso ya es perspectiva de cada uno. Se dice que si tú le preguntaras a 11 agilistas, a 10 agilistas qué es agilidad o qué es agile, vas a obtener siempre 11 respuestas diferentes. Pero partamos desde la premisa de agile y agilidad. Agile es una mentalidad, es un tipo de pensamiento que se describe por 4 valores, los 4 valores del manifiesto Agile. También se define por los 12 principios establecidos en el 2001 en Utah, por esas 17 líderes de desarrollo ágil, y manifestado en un abanico ilimitado de métodos, prácticas, frameworks y técnicas que existen actualmente en todo el mundo. Pero veamos respecto a lo que es agilidad. Agilidad se comenta que es la capacidad que tienen las personas, los equipos, las mismas organizaciones, de adaptarse a los cambios volátiles más rápidamente. O en este caso, eh, la habilidad de crear y responder al cambio para generar beneficios para mi organización en un entorno de inspección constante y adaptación. Inspección y adaptación constante. Veamos estas premisas de Agile y agilidad. Y les pregunto a ustedes, ¿qué tan de acuerdo están con esta descripción? Agile por un lado, valores, principios y marcos de trabajo, y agilidad como un punto de adaptabilidad de responder al cambio de forma rápida. El espacio de ustedes, chicos, me gustaría conocer su opinión. ¿Algún comentario respecto a este versus? Yo lo he puesto versus, ¿no? Desde mi perspectiva son dos conceptos diferentes. ¿Qué podemos decir de ello? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Otra vuelta aquí por aquí, Gerson. Bueno, yo lo imparto así. Aquí está el concepto y la práctica. Ya, o sea, para mí es cerrado esto. Es el concepto y la práctica. Y esto va a valer mucho dependiendo del equipo que tú puedas ahí, que te toque. Va a depender mucho del equipo que te toque. Les toca entender los valores y los principios, ok, vamos a la práctica. Sin la práctica o la agilidad, bueno, el marco no funciona. Y eso es en cualquier lado, a mí donde me ha tocado ahí trabajar, es esto, el concepto y la práctica. Ok, gracias, Gerson. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más desea compartirnos respecto a ello? Por mi lado, de repente, con lo que acaba de comentar Gerson, iría un poco con el tema de eh, el hacer agilidad y el ser ágil, ¿no? Algo así, el ser como tal y el hacer, ¿no? La práctica. Por ahí también podría ser. Exacto, correcto. Juan dio en el clavo. Precisamente en nuestra siguiente lámina nos habla respecto al ser y hacer agile. El ser habla de la persona, de estos valores, de estos principios, pero eso está establecido en el manifiesto agile. Pero si nos vamos directamente a una organización, yo siempre me cuestiono por qué estas organizaciones no crean sus propios valores y sus propios principios ágiles. Por ejemplo, un gran amigo mío, que actualmente lidera toda la parte de transformación de Norteamérica y Latinoamérica en Adidas, vive en Colombia, nos comparte que ellos como Adidas no siguen los valores y los principios del manifiesto allá.
no trabajan bajo marcos de trabajo establecidos como Scrum, Kanban, LESS, Nexus, Safe, XP o Lean o el propio Lean. Ellos crean sus propios marcos de trabajo, crean su propio way of working, su propia forma de trabajo. Entonces, las organizaciones no deberían hacer lo mismo, no deberían precisamente utilizar estos conceptos de adaptabilidad, de inspección constante para crear su propio way of working. Porque muchas organizaciones siguen queriendo copiar el modelo de tribus de Spotify o el modelo de células de otras organizaciones. ¿Realmente funciona esas, realmente les funciona ese tipo de cultura adaptada a tu organización? ¿O por qué no crear mejor tu propia cultura? Manifestado en valores y principios es el ser allá, como comenta Juan, como comenta Gerson. Y el hacer es precisamente aplicar esas prácticas ilimitadas o ese abanico desde mi perspectiva, es una opinión personal, mal llamadas metodologías ágiles para tu organización. Y si partamos y si compartimos el tema de Agile, vemos que Agile es el ser y hacer basado en valores, principios y marcos de trabajo. Y el hacer Agile va mucho más allá. La agilidad nos dice que nosotros debemos colaborar, debemos entregar, debemos reflexionar y a su vez debemos mejorar. Continuous improvement, aprendizaje continuo, experimentación continua, reflexión, retrospectivas, feedback, sesiones de feedback, colaboración, trabajo en equipo, entrega continua. Y acá también me gustaría hacer un hincapié. Si una empresa no desarrolla software, ¿cuál es el valor que entrega? Muchos alinean a la entrega de valor con tu producto funcionante. Y tuve la oportunidad de estar la semana pasada en una charla de Martín Alaimo, en donde nos mencionaba él que la entrega de valor no solamente es que tu producto funcione, sino que tu producto viva, llegue y resida en las personas, que impacte precisamente en el día a día de esas personas y que no solamente llegue a nivel orgánico a tu organización. Veamos mucho más allá de que tu entrega de valor es solamente un producto. Míralo como algo que va a cambiar la vida de esas personas. Porque agilidad parte de personas. Primer valor de Manifiesto allá que muchas personas o muchas organizaciones están empezando a olvidar por enfocarse precisamente en solamente hacer entregas. Individuos y sus interacciones. Realmente estas personas están interactuando entre sí para entregar valor, o digamos, para entregar lo mejor de sí, o simplemente ya llegan con algo impuesto. Como le mencioné al principio, realmente lo viven, realmente viven esa parte, esa cultura. Y eso quizás puede ser uno de los detonantes del por qué la agilidad o las organizaciones o las personas creen que agilidad está fracasando, ¿no? Está a punto de morir. Porque se han enfocado de una forma equivocada en que agilidad es solamente entregar productos, 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 hacer prácticas, medir, 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 estrategia, 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 implementar, implementar, implementar. Y esas personas que lo hacen posible, ¿dónde quedan? Y veamos que estas organizaciones, basado en esta data anterior entre Agile y Agility, no suelen hacer las cosas solas, suelen siempre, en buena parte, hacer basado en lo que otras organizaciones ya vienen trabajando. Como les comento, ¿por qué aún hay empresas que quieren seguir adoptando el modelo de la cultura de Spotify? Trabajar bajo tribus. ¿Por qué no crear su propio way of working? ¿Por qué imitar lo que otros hacen? Y ahí es donde reside un poco la ciencia para encontrar esta transformación organizacional, no hacer lo que otros hacen, o guiarnos de la frase de Albert Einstein, ¿no? Hacer 10 cosas diferentes, hacer 10 veces la misma cosa buscando obtener siempre resultados diferentes. No tratar de ser como otros, sino ser nosotros mismos. Ahí empieza un poco la transformación, esa estrategia de encontrar esta ciencia de la transformación organizacional, experimentar espacios seguros para que tu equipo se equivoque y vuelva a buscar otro tipo de soluciones. Y según el estudio, ya basándonos en data, ¿qué falta a nivel organizacional? En el 2002, Entity Data hizo
si no me equivoco, el tercer estudio de agilidad a nivel de Latinoamérica, y a pesar de ya estar con muchos años viviendo agilidad en Latinoamérica, las organizaciones aún, hace 2 años, piensan que a nivel organizacional, para que la transformación funcione, piensan que su cultura organizacional aún no está inmiscuida en este proceso de transformación. 69% de empresas creen que aún falta liderazgo. ¿Dónde se encuentran los C-levels? ¿Forman parte estos gerentes decisores de la transformación organizacional o simplemente dan órdenes y visión de hacia dónde tienen que ir? Finalmente, en la parte del talento, precisamente lo que hablaba, ¿dónde quedan estas personas que hacen posible que esta transformación sea posible? Seguimos batallando con la burocracia. Según nosotros somos ágiles, pero aún necesitamos muchísimas escalas para una pequeña aprobación. Necesito aprobación de tal persona, necesito aprobación, no sé, del project manager para que mi producto tenga y pase a producción. Sí, es importante tener aprobaciones, pero no a un nivel tan burocrático como existen actualmente. Resistencia al cambio, lo que mencionaba Gerson. Aún hay organizaciones que tienen resistencia al cambio. Soy ágil porque trabajo con Scrum y vamos a ver esto más adelante. Pero no eres ágil si vas a hacer Scrum y no vas a querer adaptarte al modelo de trabajo que la organización te está invitando a hacerlo. Y un 15% queda en otras organizaciones, otro tipo de data, ¿no? Por ejemplo, mala aplicación de OKRs puede ser, exploración, falta de métricas, por dónde empezar, tener claridad de hacia dónde ir, una visión adecuada, propósito compartido, valores vivenciales, etcétera, etcétera, que están reunidos en este 15%. Y a su vez nos decían que las prácticas y los métodos y marcos de trabajo más utilizados son Scrum, precisamente, marco ligero. Lo que nos dice la guía Scrum es muy, pero muy entendible. La guía Scrum nos dice qué hacer. Nos da las pautas de qué hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. Por eso Scrum es considerado un marco de trabajo ligero, porque es adaptable. Tú tienes que encontrar tu propia forma de hacerlo, tu way of working utilizando Scrum. Entonces, cuando escuchamos que un Scrum Master solamente es un habilitador de sesiones, solo sirve para y es labor precisamente de este Scrum Master el guiar a este equipo al hacerlo, al cómo. Y créanme que eso es algo muy, pero muy complicado. Si alguien ha tenido rol de Scrum Master, créanme que puede entender, puede comprender lo que estoy compartiendo. Y lo que Scrum Master sí es totalmente complicado. Y como experiencia personal, yo tuve Scrum, en un solo equipo habían 38 personas. Imagínense hacer una daily con 38 personas, imagínense hacer una retro con 38 personas, una review con 38 personas o una planning con 38 personas. En un solo Eso equipo ya había... no es Scrum, pues, ¿no? Ya no es ¿Perdona? Scrum, pues, Víctor. Perdóname, Rompe Jorge. todo el esquema de Scrum. No, solo como comentario, lo decía en esta parte. Claro, Scrum es lo más utilizado. Además, como experiencia propia, cuando empecé en el tema de agilidad, lo primero que dije agilidad y todo el mundo me hablaba de Scrum, me certifiqué como Scrum y decía, ya, ¿y ahora qué me toca, no? Y dentro de la organización, yo trabajo en una empresa de servicios, tenemos 9 engranajes, por decir. Y de los 9 engranajes, encontramos que solamente en uno de ellos se acomodaba a usar Scrum y los otros 8, y ahí recién comencé a investigar un poco más por qué, ¿no? Y es que nos han vendido mal la idea de que agilidad es Scrum, porque así lo dicen, donde al menos cuando yo inicié en esto hace 2 años y medio, todo era empieza por Scrum, y se vendía bastante el tema de Scrum y todo eso. Pero no necesariamente Scrum es lo que te hace ser ágil, ¿no? Y ahí vamos un poco con el hacer. Una cosa es el hacer y la otra cosa es el ser, ¿no?
y en el SER hay que buscar el tema de cómo evolucionar con las personas para que ese Maizen pueda ir en camino de lo que tú quieres y te compren la idea de la agilidad, ¿no? Eso quería aportar. Gracias, Juan. Sí, compartiendo un poco la experiencia de Juan, yo obtuve mi certificación como Scrum Master en Scrum Alliance en el 2016, más exactamente con Juan Banda, ¿no? Un colombiano, creo que no recuerdo de qué país es Juan Banda, creo que es boliviano o colombiano, no recuerdo muy bien. En ese tiempo no había, en Perú era, hablar de Agile era precisamente lo que comentaba Juan, ¿no? Scrum. Tanto es así que cuando las organizaciones, o digamos la madre de las organizaciones de acá del país, o en este caso más específicamente los bancos, las entidades financieras adoptaron Agile, a todos sus project managers los mandaron a formarse en Scrum y a todos sus project managers los hicieron Scrum Master, porque era lo más parecido en teoría de roles que podía migrar un project manager. Y siempre te dicen por dónde tienes que empezar para en el mundo Agile, como comenta Juan, Scrum. Métete a tu certificación de Scrum, es el primer paso. Pero si nos vamos a la parte del hacer, como comenta Juan, ¿dónde queda la parte del ser? Y algo que, digamos, yo cometí, digamos, la equivocación es no partir de las bases, porque yo cuando también tenía mi certificación de Scrum Master y empecé a hacer Scrum, me creía el amo del mundo por tener mi certificación. Me creía el dueño de la verdad. No, tenemos que hacer Scrum tal como dice la guía. No, tenemos que hacer nuestra daily tal, los 15 minutos, minuto y medio cada uno. No expandir. O sea, me había vuelto un policía de Scrum. Pero yo me hice las preguntas también. ¿Realmente soy el Scrum Master que mi equipo necesita? ¿Realmente estoy comportándome como el Scrum Master que mi equipo necesita en estos momentos? ¿Dónde queda la parte de adaptabilidad? Entonces ahí entró mucho la parte del ser en donde no había explorado y nadie tuvo, digamos, esta apertura de explicarme de que agilidad no solamente es hacer prácticas ágiles, sino también es ser flexible, adaptable, tener que experimentar, ser introspectivo, recibir feedback constante, dar feedback constante, las personas primero, adaptabilidad de cambio, tu entrega de valor si ves el software funcionando. Nadie me había explicado que había un manifiesto atrás, Agile, atrás de hacer prácticas. Entonces, siempre que nosotros, o haya una persona quienes ustedes crean que tiene la necesidad de aprender agilidad, no lo mande de frente a hacer marcos. Mandémoslo primero a leer un poquito acerca de la historia de agilidad, de Agile. El modelo Waterfall ya creo que va a cumplir casi 60 años. Waterfall se creó en, el modelo, en los años 70, en el 70 se creó el modelo Waterfall. ¿Por qué sigue viviendo hasta este momento el Waterfall? Porque hay organizaciones que aún están trabajando con modelo Waterfall, pero que también ya están adaptando ese modelo Waterfall a trabajarlo de forma híbrida con prácticas de ágiles, prácticas de métodos ágiles, que sirven y complementan al modelo Waterfall. El propio PMI está sacando también su propia guía del PMI Agile, está sacando también su propia guía de cómo el PMI Agile Scale, cómo escalar agilidad utilizando prácticas de PMI. Entonces todo es evolutivo. Y si partamos, oyéndonos muchísimo más atrás también, el primer artefacto vivo, en teoría, de cómo inclusive nació Kanban, viene desde los años en Japón de la Segunda Guerra Mundial, los años de posguerra, cuando los productores de leche, crearon un pequeño artefacto de cómo visionar sus raciones de leche y distribuirlas para que puedan llegar a todo un pueblo, a todo un país. Porque Japón quedó devastado, Japón quedó en quiebra. Entonces se puede decir que el primer artefacto vivo es ese pequeño tablero que crearon esos productores de leche. Estamos hablando de historia de agilidad de los años memoriales. Entonces, partamos siempre de poder tratar de inculcar la agilidad desde estas bases, no necesariamente frente a prácticas. Las prácticas, como se dice, llegan solas. Es parte del día a día aprender prácticas, como hay ilimitadas comunidades para hacerlo. Entonces, estas prácticas dan como resultado que las organizaciones se enfocan
en esa visión, en ese punto de inspección. Y como mandamos esta siguiente gráfica, me gustaría poder ahora mencionarles desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo que he podido vivir en estas organizaciones, qué es para mí la agilidad real y cómo es encontrar un poco esa ciencia de la transformación. Partamos siempre por medir, diagnosticar en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. O como les comento muchas veces a las personas o los equipos que acompaño, ¿para qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y para quién haces lo que haces? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No lo hagas, digamos, digamos, el usuario final es el producto que tu cliente va a utilizar, pero no solamente lo hagas por él, también hazlo por ti, para que creas que estas herramientas te sirven, son de valor para ti. Diagnostiquemos, midamos. Muchas organizaciones llegan con el impacto de, como menciona Juan, de impartir Scrum de golpe. Ok, vamos a hacer Scrum. Ok, workshop rapidito, ya, daily al día siguiente. Ok, pero ¿dónde está el diagnóstico de tu organización? ¿Realmente tu organización, Scrum necesita de tu organización o tu organización necesita de Scrum? ¿Por qué no un tablero de cambio? ¿Por qué no delimitar primero, visualizar el trabajo que tienes que realizar antes de impartir un marco de trabajo ligero como Scrum? Diagnosticar, evaluar, mide tu cultura, mide tus equipos, les hace sentido, se van a sentir parte de, todo eso tiene que verse con medir. Utiliza métricas de valor, mide realmente lo que importa, no midas todo por medir para tomar decisiones. Ya lo que a mí me queda muy claro es que los NPS que utilizan muchas organizaciones, para mí son basura. Para mí, el NPS es un malísimo indicador para tener y tomar decisiones. No es una información real, porque no es una información que te da en tiempo real. Segundo, alineamiento de tu estrategia con el talento. Lo que mencionaba al principio, realmente las personas se sienten parte del propósito de esa organización. Yo comparto la visión y el alineamiento de mis líderes, de esos gerentes. ¿Dónde queda el talento de las personas? ¿Dónde quedan esas personas? Primer valor valor del manifiesto ya, individuos y sus interacciones. ¿Dónde quedan las personas? ¿Por qué las organizaciones solamente se siguen enfocando en prácticas, en BDD, TDD, XP, en Scrum, Kanban, LESS, Nexus Safe? ¿Por qué solamente en prácticas y alinear eso a la estrategia? ¿Dónde quedan las personas? ¿Qué hacen posible que esa transformación sea posible? Nos estamos olvidando del valor más importante que tiene toda organización y quizás sea el corazón de la agilidad, las personas. Y acá entra un poquito mi corazón de muchos años que he trabajado en áreas de people antes de pasar a áreas de acompañamiento y transformación de equipos a través de agilidad. Trabajé muchos años como business partner y para mí el principal valor de toda organización siempre van a ser las personas. Siempre van a ser las personas. El corazón de toda organización siempre van a ser las personas. Entonces, ¿por qué las organizaciones dejan de lado a las personas? Y solamente se enfocan en prácticas y en estrategias para transformación. Tercero, preesencia. ¿Por qué lo pongo preesencia? Precisamente porque la presencia muchas veces de los líderes en la organización de la transformación no existe. Les había preguntado cuándo fue la última vez que ustedes vieron a su líder frente a frente. ¿Alguna vez, es más, alguna vez vieron a su líder o al gerente general de la organización de tan cerca, de cerca? Yo solamente tuve la oportunidad de conocer a un gerente general una sola vez, frente a frente y estrecharle la mano. Y ni siquiera era de la organización a la cual yo pertenecía, era de la organización cliente a la cual yo estaba sirviendo. ¿Tuvieron la oportunidad al menos de ver a su gerente de forma personal en algún foro, en alguna charla? ¿O aún siguen, o aún creen que su gerente sigue en el piso 30, en el piso 40, su oficina más alta que puede existir en su edificio corporativo? Presencia, esencia de esto. Y finalmente, colaborar. Sin colaboración, no hay transformación. Si yo solamente me enfoco en mi trabajo y no saco el mayor provecho para crecer, madurar, incrementar mis habilidades personales y compartirlas con mis equipos, vamos a fracasar. Y el iceberg, el conocido iceberg, ¿no?
¿Por qué coloco los marcos, métodos y prácticas de trabajo arriba de la punta del iceberg? Como comentaba Juan, ¿no? O también comentaba Gerson al principio. Es lo que las empresas o las personas ven de fuera de la organización. Que creer que hacer Scrum, creer que trabajar con Kanban, querer que automatizar procesos y ser eficientes con Lean, querer escalar agilidad con SAFe, trabajar tus iniciativas o historias de usuario con Steam Programming, tu cultura con Management 3.0 y finalmente ver tu escalabilidad con Scrum a través de esa hacer agilidad, estás viendo solamente la punta del iceberg. Y si solamente piensas eso es totalmente un fake attack. Porque lo importante y lo que prima siempre es la cultura, algo que no vemos por fuera de la organización. Nosotros, visionarios de fuera de una organización, no vemos lo que está abajo del hielo, del iceberg. La cultura, comportamientos, valores, prácticas, reuniones, cómo interactúan sus equipos, si tienen un propósito compartido, si tienen valores de equipo, si realmente comparten valores de equipo, cómo es mi manera de trabajar, si hay acuerdos, si tengo valores de equipo, si realmente están bien definidos los roles. Eso es lo que no se ve.